Para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Realmente deseaba ver este momento y doy gracias por la vida de ustedes. Si tienen su Biblia, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Hoy vamos a estar viendo el relato de Lucas sobre la vida de Jesús en su ministerio. Y este es el cuarto mensaje de la serie, ¿quién es Jesús? Cada vez que ustedes están viendo el libro de Lucas, piensen en esta pregunta, ¿quién es Jesús? Porque al hacer esa pregunta nosotros vamos a tener respuestas bíblicas acerca de la persona de Jesús y acerca de la obra de Jesús. Así que mi sermón lo he titulado Jesús y su reino. Jesús y su reino. Hoy vamos a ver cómo Jesús vino a hacer las cosas nuevas. Vamos a ver que Jesús vino a demostrar su autoridad absoluta. Él vino a mostrarnos que Él es el Rey. Entonces quiero que vaya conmigo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del 1 al 32. Así que quiero aprovechar este tiempo que estamos aquí como familia de fe para leer juntos la palabra de Dios. Sé que hay tantas cosas afuera que quiere captar nuestra mente, que quiere llamar nuestra atención, y muchas veces quizás en la semana no leyeron la palabra de Dios. Yo no sé, solo usted y Dios lo sabe. Pero quiero animarles a que juntos podamos leer del capítulo 5, del versículo 1 al 32. Así que sígueme mientras yo vaya leyendo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Generaset, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que se habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él en rostro en tierra y lo rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén.
y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra de Dios. Padre, te pido que esta tarde nos ilumines. Abras nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones para entender tu palabra. Revélenos más acerca de tu Hijo, quién es Él y lo que Él hizo. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude esta tarde para poder hablar tu palabra con denuedo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En el primer mensaje de la serie vimos una verdad que Lucas nos dijo, que él recopiló todas las cosas acerca de la vida de Jesús para fortalecer nuestra fe, También dice que Lucas indagó y puso en orden las cosas que nosotros necesitábamos escuchar. Pero tenemos que recordar también que fue Dios quien dirigió a Lucas, quien estaba detrás de él, porque creemos que, según Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que hay que tener esto en cuenta, porque este libro no es solamente un libro acerca de la vida de Jesús, es Dios dándonos este libro, el Evangelio, para conocer a su Hijo. Porque hay muchos Jesús afuera, pero nosotros debemos venir a la Biblia y conocer qué es lo que Jesús dijo y qué es lo que Jesús enseñó. 3 cosas que quiero compartir con ustedes esta tarde. Es que nuestro Rey Jesús ha establecido su autoridad en el mundo. Es algo que tenemos que recordar siempre. 2, el reino de Jesús es espiritual, sí, por supuesto, pero tiene implicaciones terrenales. 3, todos, absolutamente todos pueden ser partícipes de este reino. Todos, absolutamente todos. Así que aquí vamos a ver 2 cosas que ustedes van a ver a lo largo del libro de Lucas, que ya lo estamos viendo, y es que Jesús, su énfasis al venir a este mundo era predicar el Evangelio. Eso era su énfasis. Luego
vemos su vida, que a través de su vida, los milagros mostraban misericordia a las personas. Por eso vemos tantos milagros en la vida de Jesús. Pero Lucas quiere que sepamos que nunca debemos separar tanto el Evangelio de las obras de Jesús. Nunca. Porque al hacer eso distorsionamos la palabra de Dios, distorsionamos la vida de Jesús y distorsionamos lo que Jesús vino a hacer. Así que comenzamos con Lucas 5, en el versículo 1, dice que Jesús comienza y aparece una escena en Genesaret. Había muchas personas, eso es lo que vemos en la Biblia, y que Él estaba ahí para predicar la palabra de Dios. Mucha gente ya se estaban acercando. Entonces comienza a aparecer toda la gente. Y Lucas nos dice en su mensaje, no nos dice en su mensaje qué es lo que Jesús estaba diciendo. No nos dice qué es lo que Él estaba proclamando, pero podemos ver en otros pasajes que Jesús, si ustedes van un poquito atrás, en el capítulo 4, del versículo 44, 43, dijo, y Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado, para predicar el evangelio del reino de Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Así que aquí vemos a Jesús. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, observen por un momento lo que hace Jesús. Lucas capítulo 5. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano. No, estoy en el 5. Ok. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si ustedes ven en su Biblia, la Reina Valera habla de la pesca milagrosa. Ahora, el título que ustedes ven ahí no es inspirado, así que no tenemos que concentrarnos tanto en la pesca, sino el propósito, porque Jesús le pide a este hombre que vaya y que se metan un poco más adentro. Así que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya vemos los milagros de Jesús, así que vemos sus primeros milagros, era una evidencia de su autoridad. Los peces ahora están escuchando a su Creador. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarnos y vino a mostrar a los primeros discípulos. Así que aquí estamos. Vemos los peces, escuchamos una voz absoluta. Vemos que los peces se acercan y este hombre, Pedro, está asombrado. Así que, y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron las barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, soy un hombre pecador. Y esta es la parte para mí fascinante, cómo Lucas nos detalla el encuentro y cómo Lucas nos detalla cómo Pedro llega a darse cuenta de que es un pecador. ¿Por qué Jesús
¿O para qué vino Jesús? Esa es la pregunta que nosotros debemos tener certeza de responderlo. ¿Para qué vino Jesús? La respuesta lo vemos aquí en este pasaje. Para que los hombres reconozcan su condición espiritual ante Dios. Ese es el primer llamado que tuvo Jesús, de venir y mostrarle la condición de cada hombre y de cada mujer, que son rebeldes ante Dios, que tienen una enemistad con Dios y que Él ha venido a restaurar esa relación. Ese es el mensaje de nosotros. Y cada uno de nosotros ha experimentado esto. Cada cristiano ha experimentado este encuentro con Jesús. Porque no solamente es la condición de Pedro, sino que vamos a ver en otra ocasión cómo los hombres se encuentran con el Señor y ven su pecado. Si hay alguien aquí que no ha experimentado eso, de verse pecador y se hace llamar cristiano, yo lo dudo que sea cristiano. Porque yo encuentro en la Biblia, especialmente este encuentro que tiene Pedro con Jesús, es que él ve a Jesús y obviamente ve el milagro, pero ve a Jesús y él dice, yo soy pecador. Ahora, esta es una declaración humillante, porque nadie quiere decir, yo soy pecador. Las personas dicen, no, yo no he hecho nada malo, yo no he hecho mal a nadie, yo apoyo a la gente que hace las cosas buenas, pero miren lo que el encuentro que tiene este hombre con Jesús y sus primeras palabras es, yo soy pecador. Y muchas veces nosotros, y quizás yo lo he hecho, tendría que revisar mis sermones pasados, pero muchas veces nosotros invitamos a las personas y les pedimos que acepten a Jesús en su corazón. Y lo rogamos a la gente que acepten a Cristo y hemos quizás predicado un Cristo romántico. Ahí está Jesús en la puerta, está lloviendo, acéptalo, déjalo entrar. Pero cuando yo entre más leo los evangelios me doy cuenta de que eso no es el Cristo. El Cristo viene, se revela el hombre cae de rodillas y se humilla ante él y dice yo soy pecador. No vemos a Jesús al llamar a sus discípulos y decir déjame entrar a tu vida. Permíteme entrar a tu vida. No veo eso. Lo que veo es que los hombres caen de rodillas y suplican misericordia a Jesús. Entonces, este es un milagro. Sí, es un milagro de la pesca, pero para mí el milagro más grande es ver a una persona de rodillas pidiéndole misericordia a Dios. Para mí ese es un milagro, el milagro más grande. Los teólogos lo llaman, cuando sucede eso, los teólogos lo llaman regeneración. Dios cambia el corazón del hombre, cambia el corazón de piedra que tiene, darle un corazón de carne. Por eso ve su necesidad del Señor. Así que vemos en este pasaje la respuesta de Jesús. ¿Qué le dice Jesús? No temas, no temas. Y ese no temas le cambió la vida a Pedro. Le cambió totalmente la vida y le da una promesa y le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ven la relación de un encuentro real con Cristo? Y es que los hombres le siguen. Por eso, cuando una persona dice, yo tuve un encuentro real con Cristo, pero no sigue a Cristo, yo lo dudo. Porque cuando veo aquí que cuando el hombre tiene un encuentro real con Cristo, el hombre sigue a Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús. Así que vemos un reconocimiento de su condición espiritual, luego vemos una obediencia a la voz de Jesús. Y el hombre es obediente.
¿Sabe? Mientras estaba pensando en esto, estaba recordando cómo Dios en el Edén le dijo al primer hombre, Adán, obedéceme. Y lo primero que, y después de, no sabemos el tiempo, el hombre desobedece. Dios viene al mundo a través de la persona de Jesús, ve a un hombre pecador, ve a un hombre rebelde, y le dice, sígueme. Y el hombre lo sigue. Pregunta, ¿hay alguien que puede resistir la voz de Jesús? Algunas personas creen que el hombre puede resistir a la voz de Jesús, pero yo no creo porque los veo a ustedes aquí. La voz de Jesús es irresistible. Así que el hombre deja todo y comienza a seguir a Jesús. En esta parte del texto él dice, maestro, cuando le pidió que lanzara sus redes. Al ver a Jesús lo que realmente es, dijo Señor. Cambió sus ideas, sus pensamientos acerca de Jesús. Así que entonces encontramos rápidamente en otra escena. Leen conmigo, dice versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús vino a establecer su reino con toda autoridad que se le había dado. Ahora, para mí esta es una escena fascinante. Y Jesús dice, caminaba por otra ciudad. En el Evangelio de Mateo nos dice que muchas personas le seguían. Lucas no lo dice. Pero lo más sorprendente es que entre todas estas personas había un hombre leproso. Había un hombre leproso. Vean bien lo que está sucediendo aquí. Entre las personas era un hombre leproso. Y resulta que a los hombres o las personas que tenían lepra no se les permitía convivir entre la gente, no se les permitía vivir en la ciudad, no se les permitía vivir con 2 o 3 más personas. Entonces vemos aquí, y lo que me llama la atención, y antes de ir a esta parte, es que a los leprosos no se les permitía adorar, no se les permitía, por supuesto, acercarse a Dios, absolutamente nada. Entonces, mientras pasa esto, Lucas nos dice que era un hombre lleno de lepra. No era una persona que apenas estaba comenzando, sino que era una persona llena de lepra. Y cuando estaba pensando en esto y viendo este texto, me comencé a pensar en la experiencia de nosotros actualmente. Cuando usted va a Walmart, la gente va a otro lugar. La gente toma su distancia. Y realmente es horrible eso. O en el trabajo. Cuando yo trato de subir a un lugar donde hay gente, la gente me queda viendo y mejor yo me quedo parado y le digo, ok, váyanse. Con solo la mirada uno ya sabe lo que tratan de decir. Imagínense el leproso entre tanta multitud. Él se arriesgó. Él sabía que la gente lo rechazaría al ver que él tenía lepra. Así que vemos aquí un leproso. Y escucha lo que Lucas dice acerca de este hombre. Se presentó un hombre lleno de lepra. No era alguien que apenas, como dije, tenía esos síntomas de lepra. Y realmente no me gustaría describir la lepra.
Solo les puedo decir que era una enfermedad, y es una enfermedad horrible, realmente horrible. Entonces vemos que él viene y él se arriesga y dice el texto, viendo a Jesús. Viendo a Jesús. Yo sé que había muchos hombres ahí. Y probablemente él tenía temor de que alguien lo iba a descubrir y gritar, aquí hay un hombre leproso. Porque como dije, no podía estar un hombre leproso entre tanta gente. Pero el leproso solo se enfocó en la persona de Jesús. No le importó a nadie más. No le importó. Y dice el texto que se postró con el rostro en tierra y le rogó. Así que aquí vemos otro hombre, un hombre enfermo. Y eso, hermanos, si usted ve a un hombre enfermo, una persona con lepra, es la consecuencia de la caída. Es la consecuencia de la caída. Pero aquí es donde entra Jesús y aquí es donde Lucas nos está diciendo, el rey ha venido. Y no solamente ha traído paz para con los hombres, no solamente ha venido a reconciliar a los hombres con Dios, sino que también ha venido a traer sanidad para las personas. Y eso es lo que Él hace aquí. Él ha venido de una manera muy especial, muy personal. Jesús ha venido de una manera muy personal. Y con toda esa multitud le rogó a Jesús, el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. Escuchen estas palabras, esta actitud del hombre, totalmente diferente como muchas veces escuchamos hoy. Si quieres, puedes limpiarme. En otra palabra le dijo, si quieres, no si tú puedes, porque él sabía que él podía, sino si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, no te voy a exigir que me limpies. No te voy a exigir que es tu deber hacerlo. No te voy a exigir que demuestre tu poder sanándome delante de estas personas. No te voy a exigir. Ni siquiera te voy a pedir para luego jactarme de que tú me escuchaste. No dice eso. Miren la actitud de este hombre. La reverencia que tenía ante Jesús. Si tú puedes, le dice, puedes sanarme. Y nosotros hoy en día debemos hacer lo mismo, tener esa misma actitud hacia Dios. Si tú quieres, puedes salvar a mi hijo. Si tú quieres, puedes quitarme este cáncer. Si tú quieres, puedes quitarme estos problemas respiratorios. Si tú quieres, puedes sanar mis huesos. Si tú quieres, puedes darme un nuevo corazón. Porque sé que puedes, pero está en tu voluntad. Nosotros no enseñamos esto del declaro y decreto aquí, porque no es bíblico. Declaramos absolutamente nada de eso, sino que debemos tener esta misma actitud de este hombre. Si tú quieres, tú puedes, porque yo sé que tú puedes. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú puedes hacerlo. Y esa actitud Jesús responde. Miren, Jesús dice, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le tocó. ¿Qué pensarían ustedes si yo digo hoy que visité a una persona con COVID-19 y le toqué? Se espantarían, ¿verdad? Estoy pensando eso en la vida de Jesús. Jesús tocó al hombre con lepra. Lo tocó. El Dios encarnado ha venido y lo tocó. Entonces vemos a Jesús darle un mandato. Vete, preséntate ante el sacerdote.
Eso es lo que Lucas está tratando de decirnos al contarnos la vida de Jesús y con los milagros, es que Él tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Jesús tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Entonces, Lucas nos lleva a otra historia que Él estaba enseñando. Eso es lo que dice. Él estaba enseñando. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero del versículo 17, 5:17 al 26, vemos el encuentro de Jesús con un hombre paralítico. Recuerde esto, mientras estamos viendo este pasaje, debemos recordar, que es lo que está tratando de decirnos Lucas, que nuestro Señor Jesucristo ha venido y ha venido como Rey. No como esperaban los judíos, pero Él ha venido como Rey y a establecer su reinado en este mundo. Y todo lo que vemos en la vida de Jesús, los milagros que está haciendo, solo es una prueba de lo que será cuando Él venga y consuma su reino final. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada de dolor. Entonces encontramos a Jesús nuevamente y comienza diciendo el texto, Él estaba enseñando. Y Lucas quiere dejar claro aquí la prioridad de Jesús. Su misión era reconciliar al hombre con Dios. Esa era su misión. No se pierdan esto. Esa era su misión. Y también su prioridad era la gente. Era la gente. Porque vemos tantos milagros que Jesús hizo. Y lo vimos en la vida de Pedro. Después vemos en este hombre con lepra. Así que el texto no nos dice cuántas personas llevaban al hombre paralítico, pero dice algunos hombres llevaban al hombre paralítico. Buscaron la manera de llevar al hombre a los pies de Jesús. Y estos son amigos sorprendentes. Yo creo que eran amigos, pero el texto no nos dice. Pero cuando uno ve a una persona sufriendo, uno quiere hacer todo por esa persona. Yo conozco a alguien que tiene problemas, muchos problemas de salud, y me siento a veces impotente porque no puedo hacer nada por él. Simplemente le digo, ¿sabe? Estoy orando para que el Señor haga su obra en usted. Pero esos amigos lograron hacer eso, lograron llevar al hombre paralítico ante Jesús. Entonces, el versículo 19 dice, poniéndolo en medio delante de Jesús. Mira esto. Poniéndolo en medio delante de Jesús. Imaginen esta escena. Contra una gran multitud, apenas cabían en esa casa, hicieron un espacio para llevar a este hombre delante de Jesús. Y las primeras palabras de Jesús dice, y le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Dígame, ¿cuál era la prioridad de Jesús? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Lucas no nos dice qué pensaron las personas, pero sí nos dicen lo que pensaron los hombres religiosos. Unos dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? Otros dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Lo que no sabían es que sí, Dios encarnado en la persona de Jesús estaba ahí en medio de ellos. Ahora, me hubiera encantado saber qué pensaron la multitud. Imagínense el hombre ahí, paralítico, Jesús. Y me hubiera gustado que Lucas nos dijera algo de lo que pensaron estas personas. Probablemente hubo más de alguno que habría dicho, Señor, ¿no te importa la vida de la persona? Es decir, ¿estás más preocupado por su vida espiritual que por su vida física?
¿No ves que está en silla de ruedas, diríamos hoy en día? ¿No ves que está ahí paralítico el hombre? Pero Jesús todo el tiempo está diciendo, es que el problema del hombre no es lo físico, sino lo espiritual. Y eso es lo que Lucas trata de decirnos cada vez que nos cuenta esta historia tras historia, la vida de Jesús. El problema del hombre es lo espiritual. Porque el Señor puede curar a una persona hoy, y esa persona se muere sin Cristo, se va a perder por toda la eternidad. Entonces vemos esto, el énfasis que Jesús pone en la vida espiritual del hombre. Pero también vemos que Jesús tenía misericordia hacia las personas y los sanaba. Los sanaba. Por eso Él dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué declaración tan única, radical y contracultural. Para mí esto era contracultural. Yo soy, dice Jesús, yo tengo la autoridad tanto para perdonar pecados y tengo la autoridad para sanar. Ese es el rey que tenemos, que ha venido a este mundo. Así que, iglesia, quiero hacerles un llamado. Por todo lo que estamos viviendo hoy en día, quiero hacerle un llamado de que debemos predicar el evangelio a las personas. Eso debe ser nuestra prioridad. Eso debe ser nuestra prioridad. Pero también debemos velar por las personas necesitadas, por los pobres, por las personas que sufren injusticias, todas las cosas sociales que nosotros vemos en nuestro mundo, sí, también debemos hablar. Pero nunca separemos el evangelio de todas esas cosas. Nunca separemos el evangelio. Luego Jesús viene, y este es uno de mis textos, o esta historia favorita de toda la Biblia, y él se encuentra con otro hombre. Escuchen lo que dice. Me encanta lo que Lucas hace aquí. Dice que Jesús salió, y probablemente es la continuación de lo que acabamos de ver, y vio a un publicano. Escuchen lo que dice. Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. No pierda de vista esto. Aquí está Jesús. Recuerde lo que dije hace un momento. El Cristo de la Biblia es un Cristo que cuando habla con autoridad, todos responden y lo siguen. Así que él, al salir, al hacer el milagro, ve a un publicano. El publicano estaba sentado cobrando impuestos. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Y realmente era una persona despreciable en la sociedad. Un publicano no le daban el buen visto. Así que este es el trabajo de este hombre. Yo lo he llamado a este hombre el opresor, el que oprime a la gente. Este es un gran opresor. ¿Sabe cómo él oprimía a las familias? ¿Sabe cómo un gobernante oprime a su gente? Cobrándoles altos impuestos. Dejar que la gente trabaje duro y luego quitarle su dinero a través de los impuestos. Y no estoy diciendo aquí que los impuestos sean malos, no voy a meterme en ese tema, pero miren lo que hace este hombre. Él era despreciado por el pueblo judío, y era judío. Tenía la autorización para cobrar impuestos del Imperio Romano, y aparte de eso, si a él le daba la gana, como decimos en nuestro país, él le cobraba impuestos,
extras a la gente. Y tenía el permiso del Imperio Romano. Imagínense, toda la gente odiaba a este tipo. Él era el gran opresor de la sociedad. Y Jesús lo ve. ¿Y qué le dice? Tú eres el malo. No, Jesús le dice, ven y sígueme. ¿Qué? ¿No sabes quién es este hombre? Es el peor de todos los hombres. Oprime a la gente. Pero Jesús dice, no, es que ustedes no comprenden que mi reino es diferente. Yo llamo a los pobres, yo llamo a los ricos, yo llamo a los oprimidos, yo llamo a los opresores. Por eso hace un momento dije que el reino de Dios puede entrar cualquiera que se humille delante de él. No importa su pasado, el reino de Dios ha llegado. Entonces, ¿qué hace? Le dice Jesús, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Usted conoce a este Jesús? Este Jesús que también vino por la gente mala de nuestra sociedad. Yo sí, yo lo estoy conociendo. Jesús no hace excepción de personas. No importa el pasado de una persona. No importa su pasado. Si fue una persona oprimida o fue la persona que oprimió a otras personas. Dios puede cambiar el corazón de esa persona con simplemente decirle, ven y sígueme. Así que vemos a Leví, luego lo conoceríamos más como Mateo. Se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. El hombre que oprimía a los demás invitó a otros a su casa. ¿A qué? Invitarlos a comer. Les hizo un banquete, dice la Escritura. Esos cambios solo pueden suceder cuando una persona entiende el Evangelio. Cuando una persona tiene un encuentro real con Cristo, ocurren esos cambios tan radicales en la vida de las personas. Así que vemos los religiosos indignados. ¿Cómo es posible que Jesús haya llamado a este hombre a ser su discípulo? Y Jesús le dice, escuchen, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Jesús está hablando espiritualmente aquí o está hablando físicamente? Por el contexto, está hablando espiritualmente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué texto tan maravilloso. Así que Jesús tenía muy claro la doctrina acerca del hombre. El hombre es pecador. El hombre es pecador. No importa quién sea. No importa si vive en el país más rico del mundo o el país más pobre del mundo. Todos están separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, algunos no, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo ha venido a restaurar esa relación. Así que 3 cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana, tarde. Si usted es un cristiano, regocíjese. Realmente regocíjese. Miren lo que Jesús hizo con Pedro. Hizo un milagro. Y lo llamó y lo siguió. Ahora, no espera un milagro. Dios nos llama de diferente manera. A mí me despertó de mi vida espiritual a través de la muerte de mi hermano. Con Pedro lo hizo de una manera diferente. Con cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero regocíjese de que ahora, si usted es un seguidor de Jesús, Jesús le ha llamado a seguirle. El reino está en medio de nosotros. Esa es una verdad que nosotros debemos recordar siempre. Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Vino a restaurar la relación del hombre con Dios, pero también vino a arreglar nuestro mundo caído. Un día todo será perfecto, pero Él ya lo comenzó. Y ahora Él lo está haciendo a través de nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, tanto local y universal. Así que
Sí debemos predicar el Evangelio. Eso debe ser nuestro mensaje esencial. Pero también debemos preocuparnos por todas las personas. Los únicos, por ejemplo, los únicos que pueden hablar, gritar por justicia son los cristianos. Los únicos que pueden hablar contra el aborto son los cristianos. Los únicos que pueden hablar por justicia, como dije, son los cristianos y debemos hacerlo. Los únicos que deberíamos nosotros como cristianos preocuparnos por las viudas, por las personas sin hogar, somos nosotros. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio y limpien a los leprosos. A nosotros nos ha dado ese llamado de predicar el Evangelio a la gente, pero también cuidar a la gente. Proclamemos el Evangelio a todos para que vengan al arrepentimiento. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted ha visto las noticias, pero hay un conflicto en este país entre los blancos y las personas americanas o afroamericanas, como le dicen. Hay un gran conflicto. Que los blancos son malos, que esto es esto, que... Yo digo, wow, qué gran oportunidad tenemos nosotros como cristianos y como hispanos de decir, no, todos necesitan reconciliarse con Dios. Todos, no importa el color, porque todos son pecadores. No tenemos que favorecer ni un grupo ni a un otro grupo, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Sino, mire lo que Jesús ha hecho. Él llamó a las personas oprimidas de la sociedad, pero también llamó al arrepentimiento a las personas que oprimían. Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Dios lo puede hacer. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a predicar el Evangelio y a amar a nuestro prójimo buscando su bien para la gloria de Dios. Oremos.